Muy buenas noches, bienvenidos a Dominio Informativo. Me da mucho gusto agradecer el favor de su atención y saludo con gran afecto a Félix Fuentes. Félix, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto en saludarlos. No cabe duda que la posición o el anuncio de que no se iba a izar la bandera en el Zócalo capitalino ha generado que la candidata del PAN, Xóchitl Gálvez, le enviara una carta al presidente y le dijera: oiga, señor presidente, la bandera no es suya. El presidente argumentaba que como está con vallas el palacio, no podían salir los soldados con el lábaro patrio. El Palacio Nacional tiene más de 5 salidas, a Moneda y a otra calle, en fin. Entonces le dijeron que la bandera no era de él y entonces ya reconoció que sí se va a izar la bandera. No iba a recibir a los maestros de la coordinadora que quieren una carta a Santa Claus, porque mientras se dio un aumento del 10% a los maestros, la coordinadora quiere el 25% más un bono semestral, más fuentes de trabajo. Y así, hoy el presidente desde Chiapas, que anda por allá, dice que Chiapas está tranquilo, Félix, que no hay mucha violencia, y acaban de matar anoche a una candidata. Me causaste risa primero, porque de veras es de risa lo que sucede en este país con los déficits fiscales. Otro asunto ese, ¿eh? Porque generalmente nuestra población en general no tiene por qué saber qué es un déficit fiscal. Bueno, es muy sencillo. Un déficit fiscal lo genera generalmente cada gobierno de cada país mediante los préstamos que realiza para cubrir sus faltantes presupuestales. Por ejemplo, en estos días el gobierno mexicano tiene un llamado déficit fiscal de 7.9%. Es decir, el dinero que necesita el gobierno para cubrir todos los gastos que va a hacer en este año, gastos públicos en obras, préstamos, etcétera, no le alcanza. Entonces el gobierno recurre a los préstamos, se endeuda y así es como son generados los déficits fiscales, porque luego el gobierno no tiene dinero para pagar en el corto plazo esos préstamos que está haciendo y se van acumulando y acumulando y acumulando, lo cual sucede en todo el mundo, ¿no? Sí. Viene ahorita que esto mencionas, el dato de que nos vienen diciendo que no vamos a crecer al 3, al 4%, casi a punto de terminar un sexenio de la 4T, vamos a crecer al 0.2%. Nada. Nunca, ni siquiera el 1%. Y se habló, tal vez ustedes lo recuerden, desde fines del año pasado o principios de este año, que íbamos a tener un crecimiento financiero, económico, o sea, el crecimiento de nuestra economía iba a crecer aproximadamente al 7% o 6.7% o algo así. Falló todo. ¿Por qué? Porque todo el dinero que reúne el gobierno por la vía de los impuestos y de los préstamos que hace, como todos los gobiernos lo hacen en el mundo, no le alcanza todo ese dinero que junta para cubrir los gastos que se requieren en la administración pública. Y es como una lista de asuntos, porque vaya 6 contingencias en solo mayo, y la última duró 70 horas, casi 3 días seguidos. Y se sabe ahora que aun cuando hay contingencia y no circula, los principales focos de contaminación son la refinería de Tula, de Pemex, y la planta de la Comisión Federal de Electricidad, que está también allá en Hidalgo, que quema combustóleo para generar energía. Con las altas temperaturas, la falta de aire, esa contaminación
nos ha infectado el aire 3 días casi. O sea, las empresas que acabas de mencionar son de alguna manera causantes de nuestros faltantes financieros. Repetimos, el gobierno tiene que juntar dinero vía de los impuestos o de los préstamos que también realiza para cubrir todos los gastos a que está obligado en el año. Y como no le alcanzan, recurre a los préstamos y así se van generando deudas y deudas y deudas, y por eso también son generados los déficits fiscales. Efectivamente, Félix, además, dentro de todo esto, en Chiapas, donde está hoy viernes, en la mañana y al mediodía el presidente, dice que supervisando obras, se va a reunir con el presidente de Guatemala para tratar un asunto relacionado a un tren que vaya desde Tuxtla Gutiérrez hasta Antigua, Guatemala, pero el problema migratorio que está muy serio, pero el problema del tráfico de armas que entra también del sureste, no lo tocó. Pero eso sí, enarbola que sí se va a izar la bandera. Anoche mataron a una candidata a un municipio, una mujer joven de un partido local con 4 personas. Antier en la noche, una familia de 11 en su casa acribillados. Y dice el presidente que no hay violencia en Chiapas. Ya es una necesidad de hacer viajes, generalmente cada año, pero a veces hasta 2 o 3 veces, a entidades como Chiapas. En una ocasión, durante el gobierno de Díaz Ordaz, a mí me tocó ir como reportero con los enviados, diputados y senadores que tuvieron un encuentro con los representantes legislativos de Guatemala. Cuando pasamos la frontera por Tuxtla Gutiérrez para luego entrar a Chiapas, en los árboles, como si fueran cocos de palmera, como si fueran peras o manzanas, estaban colgados o agarrados de las ramas numerosos ciudadanos que se oponían a que entraran los mexicanos a Chiapas, que porque nada más llegaban a causar problemas y a robarse el dinero de los guatemaltecos. Bueno, pues tuvimos que soportar una pedrada bastante regular y de milagro no nos lesionaron, pero en esta ocasión, y tú lo acabas de decir, ya mataron a una mujer. Sí, además algo más, porque tenemos una buena noticia, que la bandera de todos los mexicanos sí va a estar en el Zócalo para la marcha de pasado mañana domingo de la Ola Rosa. 1. 2, que la coordinadora, que sigue ocupando muchos espacios de la plancha del Zócalo, ahí sigue, y ahí va a llegar la gente de la llamada Marea Rosa. Es muy importante por todo lo que tenemos como país que preocupa y da pena que la gente salga a votar el día 2. El asunto último que acabas de mencionar, ¿qué necesidad de determinados grupos, yo les llamaría hasta de vivales, de querer llegar al Zócalo, de apoderarse de algunos espacios del Zócalo para estar haciendo grilla? Y luego, si las autoridades no se ponen firmes y no ponen el orden, pues los que llegan ahí al Zócalo, pues llegan a hacer fritangas, llegan a hacer fogatas, llegan a hacer desórdenes. ¿Por qué? Porque no hay autoridad que los contenga ni los ponga en orden, y no es justo que la principal plaza que tiene la República Mexicana, como es el Zócalo, sea ocupada por un atajo de vivales, y eso es constantemente raro. Es muy sencillo, la conclusión de eso es que con el argumento de no vamos a caer en provocaciones, los dejan hacer, como tú bien dices, lo que se les da la gana.
Tenemos un gobierno blandengue en la aplicación de la ley, mentiroso en varias ocasiones de distintos asuntos. Y la única verdad aquí ahorita es que el tiempo ya se nos terminó. Félix, gracias. Pues ojalá, nada más para concluir, que el gobierno de verdad impida que lleguen los vivales al Zócalo y están ocupando espacios. El Zócalo es cosa sagrada de todos los mexicanos y debe estar siempre libre, no ocupada por pillos. Gracias, muy buenas noches, Félix, gracias. Buenas noches.